hay un artículo muy interesante de trabajadores informáticos en su página web y que ha sido levantado por algunos medios. Así que estamos en contacto con el director del Observatorio del Trabajo Informático, OTI, el licenciado Esteban Sargiotto. ¿Cómo le va, Sargiotto? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Jorge y saludos para la audiencia. Bueno, usted es matemático, entre otras cosas, ¿no? Estoy estudiando en realidad, todavía Perfecto. no, pero Pero en eso estoy. integra el observatorio y este artículo, Sí. a propósito de la visita de Peter Thiel y de Palantir, Ujú. ustedes han hecho una mirada que me gustaría escucharlo. ¿Qué consecuencias tiene el funcionamiento de Palantir en el mundo y especialmente en la Argentina, Esteban? Bueno, Palantir lo que hay que entender es que es una empresa de servicios de software que básicamente se concentra en lo que es entrecruzamiento y procesamiento de datos. Eso así en principio dicho neutralmente no parece nada, pero lo importante en el caso de Palantir son las definiciones políticas y filosóficas que subyacen al trabajo que ellos hacen, que además es de una gran potencia, ¿no? Es decir, ellos lo que hacen y son principalmente contratistas del Estado, sobre todo de los Estados Unidos. Si se quiere, ahí una primera paradoja, ¿no? Unos magnates Sí. multimillonarios que se autoproclaman libertarios, cuyo principal negocio es ser contratistas de los Estados. Y su principal tarea y la razón por la que son conocidos y son señalados como antidemocráticos y demás, es porque lo que ellos hacen es en unas plataformas que ellos tienen, el sistema que ellos ofrecen, es básicamente entrecruzamiento y procesamiento de datos y un aspecto operativo que se utiliza sobre todo para la creación de árboles de amenazas se llama así, árboles de amenazas, que básicamente lo que hacen es definen blancos, definen objetivos y demás. Entonces, por ejemplo, yo te entrecruzo los datos y te digo que vos sos un enemigo potencial. O, por ejemplo, utilizado para la policía, en el caso de los Estados Unidos de ICE, la policía de frontera, lo utilizaban, por ejemplo, para definir si alguien era un peligro o no. Entonces ahí estás hablando de un civil, ¿no? En este caso un migrante, bueno, pero para el Palantir lo que te hace el sistema y te entrecruza información que es sensible. Y ahí es donde se empieza a dibujar un poquito el planteo de por qué los peligros. Estamos hablando de una corporación privada que administra una cantidad impresionante de información, que además la procesa, la entrecruza, triangula, hace un montón de trabajo con esa información, y esa información sensible de las personas. Estamos hablando de, qué sé yo, lo que acá en la Argentina diríamos quizás datos de ANSES, datos de no sé, de AFIP, datos del RENAPER, es decir, quizás Mirá. te ven, o incluso en algunos casos, porque también Palantir tiene involucramiento en sistemas bélicos, en algunos casos incluso tu geolocalización. Por Claro. eso Palantir, bueno, se sabe que estuvo involucrado porque ellos forman parte de un sistema del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que se llama MAVEN, que entre otras cosas generaba las listas para asesinar gente, no las kill lists se llaman, y entre los cuales tuvo como víctima a 168 niños en Irán, por ejemplo, cuando iniciaron el ataque los Estados Unidos de Israel contra Irán. Entonces estamos hablando de una empresa que tiene incluso como objetivo político explícito la defensa de los intereses de los Estados Unidos y lo que ellos llaman muy ampliamente Occidente. Ah, la pucha. O sea que esto ya está comprobado de que ahora lo que se dice, incluso ustedes mismos en el enjundiosos estudios que hacen, es que más allá de la decisión política de bombardear la escuela de las niñas iraníes, lo que Sí, también está en la superficie, debajo de esto, es que también puede ser un efecto no deseado del algoritmo y los peligros que entraña al no haber un ser humano que defina. ¿Esto es correcto? bueno, mirá, eso es un riesgo que uno podría decir que existe desde ya que existe. A mí me parece más preocupante que en realidad no sea un riesgo para ellos, es decir, que lo hagan deliberadamente. ¿Mm? Entonces estamos, ¿entendés? O sea, ahí el Sí, problema ya sí, pasa a ser claro. filosófico, pasa a ser político, ¿no? Pero digo, porque ¿quién establece qué es un blanco? Es Mm, decir, uno dice, bueno, sí, una amenaza, pero ¿sobre la base de qué uno establece que es una amenaza?
Claro. según los lineamientos de Peter Thiel y Alex Karp, que son los autores del manifiesto, y otro autor más cuyo nombre no recuerdo, pero ellos son los dos más importantes. Bueno, por ejemplo, si sos un migrante en los Estados Unidos, es una amenaza. Claro. Por ejemplo, sos una niña iraní, sos una amenaza. O, Claro. por ejemplo, digamos, la manera en que se define tan laxamente terrorismo en Medio Oriente. Resulta que sos un ciudadano libanés que vive en el sur y sos una amenaza. Claro. Entonces, ¿quién lo define? Bueno, en manos de esta gente que ni siquiera, digamos, dejan lugar a la imaginación, porque directamente lo dicen. Si ustedes leen el manifiesto, que lo dicen en 20 puntos, te cierro la idea, básicamente dicen que hay culturas superiores a otras. Claro, claro. Sí, te digo, repasás la historia de Nietzsche, de Heidegger, de los filósofos del nazismo y la raza y el espacio vital y vamos rumbo a eso de nuevo, ¿eh? No. Y bueno, no casualmente se los considera mundialmente en todos lados, cuando si lees literatura que habla de Peter Thiel y demás, se lo suele llamar tecnofascismo, ¿no? Claro. Algunos hablan de tecnofeudalismo, bueno, pero las definiciones, siendo definiciones raciales, de supremacismo de una nación sobre otra, de que hay que conservar la supremacía de la hegemonía de un país sobre el otro, y además las declaraciones públicas de estas personas diciendo que está bien matar civiles o que Qué horror. está bien masacrar. Entonces estamos ante no estamos ante que bueno, es un sistema que, viste, no sé, optimizó algo y después en realidad ellos no tienen nada que ver, no, Claro. tienen todo que ver. Claro, claro. Esteban, me quedan 3 minutos y los quiero aprovechar al máximo. Ya vamos a hacer otra nota mucho más larga porque este tema me parece que es el futuro, ¿no? Un poco. ¿Qué hace acá en la Argentina? ¿Viene a hacer negocio o también a imponer su filosofía? ¿Qué crees? Mira, yo pienso que, dado que es un actor político, porque tanto Peter Thiel como Karp, los dos fueron financistas de Trump y del vicepresidente de Trump, que es J.D. Vance, y son actores políticos dentro del Partido Republicano, y además en lo que es la burbuja de Silicon Valley, ellos son actores también políticos, y uno cuando los lee, básicamente hacen escritos políticos. Entonces yo creo que es un poquito más el interés que tienen en Milei excede uno u otro negocio. Está el riesgo, que es lo que nosotros señalamos en la nota, de que se lo quiere involucrar en el manejo de servicios del Estado argentino, incluso en un sector como la seguridad, por el DNU que hizo este gobierno de la modificación de la ley de inteligencia de la Argentina, que uno lee el DNU, eso nosotros lo decimos en el artículo, uno lee el DNU y mira los servicios que ofrece Palantir y parece hecho para que ingrese Palantir. Es decir, pareciera como que lo hicieron para que Palantir sea el que de esos servicios. Entonces, eso ya es un riesgo. Pero por otro lado, creo que hay otro interés, un interés más profundo, que bueno, ahí uno no sabe hasta dónde puede llegar, si es, ¿viste? Porque incluso se habla, esto ya son habladurías, pero con bastante fundamento, que aparentemente le interesaría refugiarse acá. Y digo que son habladurías, pero digo que tiene fundamento porque compró una casa y además ya intentó hacer una especie de búnker en otro país, en Nueva Zelanda. Entonces, si ya intentó hacer un búnker y ahora viene acá y se compra una casa y tiene tanto interés, y es la segunda o tercera vez que viene, uno, bueno, ataca a vos y dice, acá pareciera como que hay un interés un poco mayor. Porque además esta es una persona que recordemos que habla... claro, el fin del mundo, ¿no? Hablan de bombas atómicas, ¿no? Claro. Claro, de que se viene el fin del mundo, del locura, anticristo, Dios del apocalipsis. Entonces uno dice, che, ¿no será que se quiere refugiar? Claro. Ya no es tan raro, digo. Sí, claro, si el tipo cree eso, claro. Claro. El problema es que él tiene el poder de impulsar eso, ¿no, Esteban? Ese es el problema. Claro. El problema es, de hecho su manifiesto lo dice, es decir, acá no es que estamos haciendo un análisis sobre la base de las ideas de uno. El manifiesto de ellos dice, che, hay que desarmar la arquitectura de paz mundial, remodificarla, Japón tiene que dejar de ser neutral, Alemania se tiene que rearmar, es decir, lo dicen así. Estados Unidos tiene que avanzar en la guerra contra China, abiertamente plantean que hay que rearmarse, entonces ya estamos hablando de alguien que está activamente proponiendo una guerra mundial. Con mucho entre poder. Líneas, claro, y no tan entre líneas, claro, estamos hablando de, creo que es el 8º multimillonario a nivel mundial, algo así, o bueno, top. Bien, bien. Top, un nivel alto de
Bueno, te de un infinito comprometo, daño. Esteban, a seguir este tema, si es posible, Bueno, porque Jorge, incluso un día en el piso, acá, charlar todo el programa, porque me parece que es eliminar esto. Y después los efectos en los chicos, en la bueno, educación, todo esto me parece muy importante de parte de ustedes. Esteban, gracias, ¿eh? gracias a ustedes por el interés y un saludo para todos. Gracias. El director del Observatorio del Trabajo Informático, Esteban Sargiotto, que tiene que ver con el sindicato de los trabajadores informáticos. Muy interesante todo.